Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor darles la bienvenida a la presentación oficial en España de la Fundación Internacional Ratzinger. La Fundación es una organización, ante todo, sin ánimo de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general de la misma y va a desarrollar sus actividades principalmente en el ámbito del Estado español, así como en el extranjero. Escenificamos aquí esta presentación, esta inauguración, nada menos que en un docto edificio como es la Fundación Universitaria Española y además en el aula que lleva el nombre del pensador alemán, el pensador Joseph Ratzinger, así que creo que inmejorable, ¿no? Sin duda, Marcela, el escenario. Como no podía ser de otra manera, hoy estamos aquí, por tanto, para poner de manifiesto no solo la pertinencia de la obra del pensador alemán, sino la necesidad e incluso, diría yo, la urgencia que tenemos como sociedad por analizar y aprender de su noción de razón abierta y afrontar así los retos del siglo XXI, ya que la figura de Joseph Ratzinger, como todos sabrán perfectamente, va mucho más allá de la propia religión. En este acto de presentación nos van a acompañar 8 de los 12 patronos nombrados hasta el momento. El resto han asistido ya telemáticamente a la primera sesión del patronato que se ha celebrado esta misma tarde. Han estado conectados en distintos puntos del globo, desde Navarra, desde México, desde Brasil y desde Estados Unidos, poniendo ya de manifiesto ese carácter internacional que tiene la Fundación. A continuación, la presidenta de la Fundación, doña Marcela Jiménez Unquiles, nos va a dar algunas de las claves que han puesto en marcha esta iniciativa para fomentar el conocimiento y la obra del teólogo Ratzinger. Voy a dar una breve semblanza de su perfil y, posteriormente, uno de los patronos que nos acompaña aquí también nos va a dar también más detalles de su perfil a nivel un poco más personal. Doña Marcela es patrona fundadora y presidenta de esta Fundación Internacional Ratzinger, es doctora con una tesis titulada El pensamiento de Joseph Ratzinger a la luz del discurso de Ratisbona, ampliar los horizontes de la razón, que obtuvo además premio extraordinario. La doctora Jiménez Unquiles es funcionaria del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Ministerio de Hacienda desde el año 1991, año en que se incorporó como profesora de Derecho Presupuestario y Economía en el Centro de Estudios Financieros, donde yo he tenido el placer de conocerla como compañera, y es docente también en la Universidad a Distancia de Madrid y en la Universidad Católica de Ávila, en la que dirigirá la nueva cátedra Joseph Ratzinger. Así pues, vamos a darle un aplauso y la palabra a la presidenta. Gracias, Alberto. Eminentísimo y reverendísimo señor cardenal, don Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, excelentísima señora presidenta de la Fundación Universitaria Española y patrón de la Fundación Internacional Ratzinger, doña Lidia Jiménez González, patronos presentes en este acto, don Jaime Mayor Oreja, don Dalmacio Negro Pavón, don Roque de las Heras Miguel, don José Tomás Raga Gil, doña Sara Gallardo González, miembros del patronato de la Fundación que no nos acompañan presencialmente, dado que no se encuentran en Madrid, don Alejandro Sada Mieri Terán, don Pablo Blanco Sarto, don Rudy Albino de Asunsao, don Michael Taylor. Secretario de la Fundación, don Pedro de Alcántara de Larrán Matorras, vicesecretario, don Santiago Cruz Cidoncha. A todos, mi agradecimiento por su apoyo y confianza en este proyecto. Señora presidenta de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, doña Arantxa de las Heras García, señora rectora magnífica de la Universidad Católica de Ávila, doña María del Rosario Saiz Yuguero, señor rector magnífico de la Universidad a Distancia de Madrid, don Eugenio Lanzadera Arencibia, ilustrísimos señores vicerrectores, decanos, secretarios generales, autoridades académicas, profesores, representantes del Banco Santander, don Eduardo Pomares, don Andrés Cano, señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes. El 9 de julio de 1993, en este mismo lugar en el que nos encontramos, el cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presentó el Catecismo de la Iglesia Católica
y recibió de manos de don Antonio Garrigues Díaz Cañabate la medalla de oro de la Fundación Universitaria Española. Tras más de 3 décadas, nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de todos ustedes en una ocasión tan especial como es la presentación oficial en España de la Fundación Internacional Ratzinger. Voy a ser breve a fin de que el resto de patronos puedan intervenir y lo haré además en recuerdo del profeta menor Ageo, quien era parco en palabras y cuya festividad precisamente se conmemora hoy. El pasado mes de abril, en Ciudad de México, se celebró el primer Congreso Internacional Cooperatores Veritatis, organizado por la Universidad Panamericana en colaboración con la Fundación Internacional Ratzinger. Un congreso muy fructífero en el que participamos más de una veintena de investigadores procedentes de México, Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Inglaterra, Irlanda, Francia, Chile, Brasil, Colombia y Camerún. La UPM contó para este evento con 3 premios Ratzinger, considerado el Premio Nobel de la Teología, y albergó un espacio de reflexión sobre el encuentro entre fe y razón en la sociedad actual, desde una búsqueda de la verdad al servicio de la humanización del mundo. Sin duda, estuvo muy presente el lema Cooperatores Veritatis, tomado por Ratzinger de la Tercera Carta de San Juan, cuyo lema y vigencia no decae porque no hay programa más exigente que ser colaborador de la verdad, como lo fueron los grandes maestros del teólogo alemán. Al ser elegido obispo, Ratzinger anunció que la calma no es la primera obligación de un ciudadano. Así, incumplir su sabia recomendación sería como vivir anestesiados por aquellas ideologías que adormecen el pensamiento crítico. También advertía de un modo profético cuáles serían las fuerzas que fracturarían la sociedad y, lamentablemente, no se equivocó. En su discurso pronunciado en el Colegio Los Bernardinos de París, afirmaba que una cultura meramente positivista, que no observa como científica la pregunta sobre Dios, conduciría a la capitulación de la razón, a la renuncia de sus posibilidades más elevadas y, por consiguiente, a la ruina del humanismo. A ello añadía que la base de la cultura europea, la búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle, sigue siendo aún el fundamento de toda verdadera cultura. Ratzinger, ejemplo y modelo para quienes no desean que las decisiones de las mayorías determinen la conducta humana y su deriva, en muchos momentos de su vida se posicionó en contra de la opinión de esa mayoría, sin dejarse condicionar ni manipular por ella. Afrontó los errores propios de su tiempo, un tiempo hoy de globalización y revolución digital en el que las tradiciones cristianas parecen reliquias de una época pasada. En consonancia con la tradición platónica agustiniana y las mejores aportaciones filosóficas del siglo XX, el teólogo papa trabajó sistemáticamente en una nueva articulación de razón y fe, una razón capaz de razonar más allá de la ciencia y la tecnología, la diosa actual que absolutiza una razón incapaz de explicarse a sí misma. El profeta y mártir de la verdad mostró como ningún otro la primacía del logos, la relación intrínseca entre fe y razón sin anteponer nada a Cristo, como San Benito. Su vida estuvo dedicada por completo a la Iglesia, a trabajar sin descanso en la viña del Señor. Como dice la Escritura, la mies es mucha, así que tenemos por delante un arduo trabajo. La Fundación Internacional Ratzinger espera, en ese sentido, ser un contrapeso que pueda dar alimento intelectual y espiritual en estos tiempos convulsos y de profunda apatía existencial. Urge brindar un testimonio valiente, comprometido y responsable, que ayude a afrontar sin pesimismo y con determinación los desafíos del presente y del futuro, los peligros de este histórico periodo. Daniel, en su profecía veterotestamentaria, hablaba incluso de tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ese momento. Sin embargo,
con la ayuda de tantas personas e instituciones dispuestas a colaborar con nosotros, no podemos más que hablar de un tiempo de gracia, en el que lo recibido preceda al hacer para que cobren de nuevo importancia las palabras con las que Aristóteles comienza su metafísica. Todos los hombres, por naturaleza, desean saber. Se trata de buscar la verdad y conocer las cosas en profundidad y en anchura. En su obra de juventud, Introducción al cristianismo, Ratzinger afirma que solo la verdad sostiene al hombre y puede darle sentido, no la suprema utilidad de las cosas. De ahí que debamos preguntarnos, ¿el hombre qué espera obtener del progreso? En la sociedad contemporánea existe una verdadera conciencia de ampliar el ámbito de la razón humana para no caer en lo irracional. ¿El cristianismo puede aportar algo a la sociedad o está destinado a ser tratado como una subcultura? La pérdida de los valores y creencias no pone en peligro la propia racionalidad del orden social y de la justicia. ¿O el relativismo al que tanto aludió Ratzinger, acaso es condición sine qua non para el buen funcionamiento de las sociedades modernas? Estas son preguntas de considerable hondura, como lo fue también y aún sigue siendo el motivo de la renuncia de Benedicto XVI al ministerio petrino. Un gesto de gobierno de profunda trascendencia que, lejos de las camarillas de poder, en palabras del filósofo italiano Giorgio Agamben, no sería más que el deseo de despertar la conciencia escatológica. En opinión de Ratzinger, el cristianismo está lleno de dimensiones insospechadas y, tal como señaló en su viaje apostólico a la República Checa en 2009, son las minorías creativas las que determinan el futuro. Algunos de ustedes conocen el origen del proyecto que estamos presentando, el anhelo arraigado desde hace mucho tiempo en el corazón de quien les habla, esto es, la creación de la Fundación Internacional Ratzinger, cuyos fines u objetivos, según el artículo 3 de sus estatutos, son la preservación y promoción del legado intelectual y espiritual de Joseph Ratzinger, la difusión de su pensamiento y obra a través del estudio, la investigación, la docencia y cualquier otro medio que permita la conexión del ámbito académico nacional e internacional con los diversos contextos culturales, sociales, políticos, económicos y religiosos del mundo. En este aspecto, como pueden comprobar en nuestra web, aumenta el número de universidades e instituciones colaboradoras. Este hecho ciertamente nos impulsa a avanzar en la realización de los objetivos que acabo de citar. Dentro de 8 días, y a esta misma hora, comenzará oficialmente el año jubilar 2025. A todos les deseo un buen año y que la FIR pueda cumplir a nivel nacional e internacional con muchas de sus actividades de investigación, docencia, publicaciones, concesión de ayudas y premios, celebración de congresos y encuentros y organización de viajes y actividades culturales. Así pues, nos esperan muchos retos que sin duda debemos afrontar con ilusión y mucho trabajo, y con la esperanza de que algún día no muy lejano nuestro querido Papa Benedicto XVI sea proclamado doctor de la Iglesia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, presidenta. Y como bien decía Aristóteles y bien nos ha recordado ella, el hombre por naturaleza desea saber, así que deseamos saber más de esta fundación, y para ello pues contamos con, como decíamos, algunos de esos patronos que han tenido a bien acercarse a este acto de presentación. Vamos a comenzar con el patrono de honor, el excelentísimo cardenal y arzobispo emérito de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. No por desconocimiento, sino más bien para recordarnos la talla de quien nos acompaña. Voy a relatar muy brevemente el perfil de don Antonio. Además de cardenal y arzobispo emérito, él es jurista, catedrático de Derecho Canónico, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y miembro de la Real Academia de Doctores de España. Y además ha sido presidente, por supuesto, de la Conferencia Episcopal Española durante 4 legislaturas.
En fin, ante todo, muchas gracias por acompañarnos, don Antonio. Y lo que vamos a hacer a continuación es plantear una especie de entrevista colectiva para, entre todos, aportar un poquito más de luz y de información sobre la razón de ser y los objetivos de esta fundación. Así pues, don Antonio, desde su experiencia como jurista y académico, le planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué papel cree que puede desempeñar esta fundación en el fortalecimiento del pensamiento ético y moral en este mundo que vivimos cada vez más secularizado? Bueno, pues tratando de que no esté tan secularizado. Esa es la cuestión. Es una cuestión que arrastra a la cultura europea desde el comienzo de la Ilustración, por lo menos. El querer plantear el conocimiento del hombre, el conocimiento del mundo, el conocimiento de la historia, prescindiendo de la fe y con unas dosis de razón desbordantes y súper soberbias. Por eso creo yo que hablar de tareas de la Fundación, felicito a la presidenta por su introducción al acto, pues en este momento, en la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia, sobre todo la historia de la Iglesia, hay que volver a hablar claramente de Dios. Y de Dios claramente no se habla solo con la razón, también se habla, pero se necesita la fe. Y una concepción de la fe que no va en contra de la razón, sino todo lo contrario. Ayuda a la razón a salirse de sí misma, a saber lo que ha pasado en la historia, para encontrarse con el Dios vivo, que se hizo carne en el seno de la Virgen. Pronto celebraremos una nueva Navidad, que murió en la cruz y resucitó, y que está actuando a través de la Iglesia en la historia del hombre, en la historia de la vida y en la historia de la cultura. Una línea, sobre todo personal, diríamos, de forma de ser sacerdote, por parte del cardenal Joseph Ratzinger, profesor, cardenal Papa Benedicto XVI, pues siempre le llevó a preocuparse por la fe de sus alumnos. Una fe madura, una fe efectivamente razonada y razonable, y eso le guió a lo largo de toda su vida, porque lo que uno conoció, yo le conocí a través de unos apuntes de teología fundamental en el año 1961, un coadjutor de una parroquia donde yo me alojaba para poder estudiar en la Universidad de Múnich. Me enseñó unos apuntes de un profesor jovencísimo del seminario de Múnich. Estaba situado en una ciudad histórica, Freising. Yo me quedé fascinado, sencillamente fascinado, ¿no? Era una teología fundamental que te abría primero la inteligencia de la fe a unos horizontes que no conocíamos, o por lo menos no se nos habían abierto a partir de las fórmulas neoscolásticas de teología fundamental, etc. Y segundo, por la forma, diríamos, expresiva de hablar de los problemas más fundamentales de la existencia de un joven cura, ¿no? Y después, a lo largo de toda su vida, pues todo lo que él escribe, todo lo que él toca desde el punto de vista del pensamiento teológico, tiene que ver con la gran cuestión de la pregunta que da sentido a la existencia. ¿Cómo estás tú en relación con Dios? Fue la gran pregunta. Por cierto, cuando él ya emérito le pregunta a Peter Sebald, su gran entrevistador, cuando le eligen papa, ¿qué le preocupa al papa? Dos palabras: Dios y la fe. Él vivió un tiempo en la Universidad Europea, de crisis. Creía que la crisis, no solo de la universidad, sino que de la historia contemporánea de Europa, tuvo un momento crítico, decisivo, que fue el mayo del 68, que fue mucho más que una revolución política y con tintes sociológicos de una naturaleza de otra, sino una crisis profunda del hombre y una crisis profunda de fe. Y luego él trata, es curioso, si uno lee sus grandes entrevistas, el año 85, el Informe sobre la Fe, que es un repaso y un examen de conciencia de 20 años del posconcilio, en lo más importante y lo más fundamental de la misión de la Iglesia, que es ser testigo de la verdad de Cristo, ¿no?
pues impresiona por su autenticidad, impresiona por lo que supuso de llamada a la conciencia de toda la Iglesia. Después escribe, me parece que fue el año 1993 o así, otro gran diálogo con Peter Seval, que tituló Sal de la Tierra, ¿no? Y luego otro, Dios y Mundo, Dios y Mundo, y luego el año 2000, y luego el año 2010, La Luz del Mundo. El que se acerque a esos diálogos vivos, extraordinariamente inteligentes, por parte del entrevistador y llenos de una sabiduría especial por parte del que contesta, verá cómo la existencia de ese cura, primero de ese joven seminarista, fue un seminarista menor, como vemos muchísimos de los que somos mayores y somos sacerdotes, pasamos por el seminario menor, 10 años, 11 años. Él cuenta esa historia de una manera muy dramática, porque eran los tiempos era el tiempo del nacionalsocialismo, la escuela y el sistema educativo estaba tomada por ellos, y ellos, los seminaristas, en Traunstein, un pueblecito, diríamos casi de leyenda de Navidad, de los Alpes bávaros, tenían que ir a pie desde la residencia del seminario menor al instituto para estudiar. Y era un calvario cada vez que salían en la calle, porque les silbaban los otros niños, les abucheaban, y ellos valientes iban hasta el instituto, donde había profesores que los entendían, pero había otros que no, que en alemán se llama schikanieren, ¿no? Que les atormentaban, ¿no? Toda su vida fue una respuesta profunda a la llamada del Señor para que él, con una inteligencia extraordinaria, entrase en la gran cuestión de la modernidad. ¿Dios sí o no? ¿Cristo sí o no? ¿Iglesia, sacramento de la presencia de Cristo, sí o no? Entonces, el leer a Ratzinger y leerlo y estudiarlo y difundirlo en este momento de la historia de la Iglesia y de la humanidad me parece que es de una extraordinaria actualidad, y por eso hay que felicitar mucho a la doña Marcela y a la fundación que acaba de nacer, desde el punto de vista jurídico, en la que hay que desearle un buen futuro, sólidamente anclado en la personalidad, en el pensamiento, en la vida, en el testimonio de ese teólogo, luego prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, y luego papa. Quizá también tengamos que hacer un día una edición de todo su magisterio como Benedicto XVI. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por sus palabras, excelentísimo cardenal y arzobispo emérito de Madrid, don Antonio María. Bueno, pues continuamos con otro de los vocales que acompaña a la mesa de excelentes ponentes que tenemos hoy. Continuamos con doña Lidia Jiménez González, excelentísima presidenta de la Fundación Universitaria Española desde hace un par de años, si no me equivoco, y que, bueno, por supuesto, a la que agradecemos enormemente poder celebrar la inauguración de este magnífico acto en este edificio de culto al conocimiento, como decíamos. Doña Lidia, para quien no lo sepa, es directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, patrona vocal de esta recién estrenada Fundación Internacional Ratzinger y también presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila. En su caso, la pregunta como presidenta de la Fundación Universitaria Española y patrona de la FIR sería ¿qué sinergias entre ambas instituciones ve más prometedoras para promover el legado de Joseph Ratzinger? Bien, primero felicitar la iniciativa que ha tenido nuestra queridísima Marcela, que ha puesto todo su talento primero en elaborar una tesis magnífica sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger y después su pasión y su fuerza en dar vida a esta fundación y que está consiguiendo pues, la adhesión de muchos estudiosos de Ratzinger, no solo de España, sino, como ya se ha dicho anteriormente, de otros países de México, Estados Unidos, Brasil, etc. Yo la felicito de todo corazón porque es una iniciativa brillantísima en la que estoy segura que va a haber un gran éxito. Además, yo considero que esta fundación es eso que Ratzinger, el cardenal Ratzinger,
o el pensador Ratzinger decía que lo que cambiará el mundo serán minorías creativas que generen un pensamiento que contrarreste pues, la irracionalidad en que muchas veces vivimos por esa falta de utilizar rectamente la razón como la utilizaba y como la proponía Ratzinger. Además de felicitarla y de felicitarme por esta iniciativa, pues me alegra muchísimo que esta presentación se haga en la sede de la Fundación Universitaria Española. Yo parece que estoy viendo aquí sentado al cardenal Ratzinger ese 9 de julio de 1993, presentando el Catecismo de la Iglesia Católica, acompañado del que era entonces nuestro presidente, Antonio Garrigues Díaz Cañabate, recibiendo después la medalla de esta fundación y cenando con el patronato. Y ese hito o ese momento marcó un momento importante en las actividades de pensamiento y de divulgación de humanidades de esta fundación, porque desde entonces se han ido sucediendo distintos ciclos de conferencias en relación al pensamiento del cardenal Ratzinger. Y esas conferencias, esos ciclos de distintos temas relacionados con su pensamiento, han cristalizado después en publicaciones que se encuentran en el catálogo de publicaciones de esta fundación. Por lo tanto, las sinergias pues van a ser, yo creo, muchas, variadas, y todavía no están escritas ni programadas, pero estoy segura que van a surgir. Una ya está en marcha en el año 2026, celebraremos aquí en esta fundación 75 años desde su inicio. En un bloque de actividades, que va a haber varios, un bloque de actividades, el de pensamiento, va a estar dedicado específicamente a Ratzinger. ¿Qué actividades va a tener? Todavía no están programadas del todo, pero posiblemente un gran congreso, publicaciones, exposiciones, divulgación de sus obras, etc. No solamente es que sintonizo totalmente con los ideales de la presidenta de la Fundación Internacional Ratzinger, sino que estoy de corazón disponible para colaborar en todo, no solo como patrona de la Fundación, que han hecho el honor de nombrarme también patrona, sino como presidenta de esta Fundación. Gracias. Muchas gracias, excelentísima presidenta de la Fundación Universitaria Española. Continuamos con otro de nuestros ponentes de calado histórico en este país, don Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior y ex eurodiputado. Es presidente del Real Instituto de Estudios Europeos, además de presidente de la Fundación NEOS, que, si no me equivoco, hace un par de semanas cumplió su tercer año de andadura. Y bueno, pues ante todo, don Jaime, muchas gracias por acompañarnos también. Le voy a ceder la palabra con la pregunta que le corresponde. En este caso, le planteamos la siguiente. Desde su perspectiva, como presidente de esta Fundación NEOS, ¿qué estrategias considera clave para que la FIR, la Fundación Internacional Ratzinger, logre un impacto duradero en la defensa de los valores cristianos en Europa? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte de este patronato. Felicidades, Marcela, creo que es una gran iniciativa y tenemos que saber que no estamos ante simplemente una fundación que trate del pasado de Ratzinger, sino, por las razones que luego voy a decir, fundamentalmente es un reto del futuro. Porque lamentablemente hemos hecho todo lo contrario de lo que nos enseñó Ratzinger en la vida pública en esta década o en esos 15 años, ¿no? Lo primero que tengo que decir, antes de explicar el papel tan importante de las minorías creativas al que tanto se refiere Ratzinger, el Papa Benedicto, primero, ¿por qué hoy hablo aquí? Yo soy simplemente un testigo
cuando yo estaba en el Parlamento Europeo, entre el 2004 y el 2014, se produjo el pontificado del Papa Benedicto entre el 2005 y el 2013, ¿no? Y entonces yo soy simplemente un testigo de excepción del quehacer público europeo en esa década. Yo no soy filósofo, no soy teólogo, no soy científico, ni lo pretendo, y solo soy un hombre en la vida pública que he tenido un determinado papel en la política nacional primero, en mi tierra antes, y después en el Parlamento Europeo. Pues bien, yo tengo, en aquellos años donde además yo tenía una responsabilidad al final singular dentro de mi grupo, el Grupo Popular Europeo, yo era encargado de la estrategia política del grupo, entendí claramente que no existía estrategia política en el grupo, no porque me nombraran a mí, sino porque no había suficientes fundamentos en el Parlamento Europeo o en el grupo político en el que estaba, porque fundamentalmente, en buena parte, los habíamos perdido. Entonces, yo creo, siempre recuerdo, que el Papa Benedicto siempre acertaba. Cuando digo siempre, siempre. Sin duda ha sido el mejor diagnosticador de la sociedad occidental. Yo no he formado parte de la jerarquía eclesiástica y no hago una valoración como un obispo de la Iglesia, ¿no? Yo lo hago como simplemente un espectador en la vida pública. Siempre acertaba. La frase que utilizaba en Ratisbona o en Westminster o en la ONU o en el Bundestag era la acertada, siempre acertaba, siempre tenía razón, siempre daba en el clavo, con sutileza, con inteligencia, una frase que era absolutamente clarificadora. La gran cuestión es, teniendo toda la razón, todas las razones, siendo una persona que acertaba porque en él se sumaban las tres potencias del alma, memoria, inteligencia y voluntad, y por eso acertaba. El acierto en la vida pública nunca es casual, no es el azar, es la sabiduría, la experiencia, el tiempo que uno ha dedicado a la reflexión, el conocimiento, y eso era el Papa Ratzinger. Entonces la pregunta es, ¿por qué la moda dominante hizo exactamente todo lo contrario de lo que nos explicaba Ratzinger y el Papa Benedicto XVI? ¿Por qué la moda dominante ha ido en la dirección contraria, teniendo él toda la razón? Y eso significa, que en mi opinión, que de la misma manera que su propuesta fue en la vida pública vivir como si Dios existiera, pues en estas últimas décadas hemos hecho lo indecible para naturalizar, para normalizar la inexistencia de Dios en la vida pública. No hablo del ámbito privado, pero en aquellas épocas en las que se redactaban las constituciones, la idea de Dios estaba muy presente en todas las constituciones democráticas, casi sin excepción, ¿no? En las últimas décadas, sin embargo, hemos naturalizado, hemos normalizado el olvido de Dios en el quehacer público. Y eso significa que por eso tenemos un reto. Es decir, no se trata de que nos centremos en el pensamiento, no, se trata de cómo recuperamos, cómo regeneramos lo que quería hacer Ratzinger, el Papa Benedicto, y que no lo hemos hecho. Hace falta un proyecto de futuro de regeneración, diría de minorías creativas, como él apuntaba. Bueno, yo creo que eso es, en mi opinión, ese es el reto más importante que tenemos. Es que todo lo que nos enseñó no ha sido llevado a la práctica, sino que hemos caminado en la dirección contraria. Hay quien dice que ya esta cultura sustitutiva ya ha fracasado. Yo pienso que no ha fracasado porque nosotros tenemos que darnos cuenta que ha habido una gran incomparecencia cultural en la defensa de nuestros principios, nuestras convicciones, de los valores que nosotros defendemos, ¿no? Entonces, ha habido tal incomparecencia cultural, ha habido una falta de valor y de coraje, y hemos naturalizado todo lo que antes he expresado, que tenemos un reto importante que recorrer. No hay cosa peor que engañarse y no entender
la verdad de una gran tarea que tenemos delante y que sin duda hay que saberla afrontar con esperanza, pero que está por hacer, que no está hecha, que hace falta una gran perseverancia y tenacidad, y ahí la importancia de esta fundación, que lo primero que tiene que definir son bien las prioridades, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que recorrer para conseguir que la propuesta de Ratzinger, vivir como si Dios existiera, creyentes y no creyentes, sea una realidad en el ámbito público. Es decir, esto es el gran reto que tenemos delante de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime Mayor-Oreja, exministro de Interior, ex eurodiputado. Seguimos caminando, esperemos que en la buena dirección, para saber más sobre el patronato, sobre la fundación, en este caso sobre nuestra presidenta aquí presente. Y para ello contamos con otro de los vocales del patronato, que es don Roque de las Heras, presidente de honor y fundador del Grupo Educativo Cefodima, donde, pues como ya se ha comentado, la presidenta del patronato se doctoró con esa tesis sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger. Don Roque conoce a doña Marcela desde que era prácticamente una veinteañera, según tengo entendido, y va a hablarnos de ella pues desde una perspectiva un poquito más personal para que también conozcamos un poco más de su perfil. Así que un aplauso a don Roque y adelante. Buenas noches. Difícil me resulta sintetizar en unas breves líneas las distintas facetas de nuestra presidenta de la Fundación Internacional Ratzinger. En relación a su formación, comprobarán su multidisciplinar especialización. Es licenciada en Ciencias Empresariales por la UNED y máster en Dirección Económico-Financiero por el Centro de Estudios Financieros. Tiene el título profesional de música en la especialidad de piano. Y les digo que esto lo hizo ya de muy mayor, ya era funcionaria. Es licenciada y máster en Ciencias Religiosas por la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Ha realizado un posgrado de Filosofía por la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Entre los años 1989 y 1990 superó las oposiciones de técnico de Hacienda y de técnico en auditoría y contabilidad, habiendo ocupado desde entonces distintos puestos en la Administración del Estado. Actualmente desempeña la jefatura del Servicio de Gestión Presupuestaria en el Instituto de Salud Carlos III. Es doctora en Derecho y Sociedad por la UDIMA, con la tesis que lleva por título El pensamiento de Joseph Ratzinger a la luz del discurso de Ratisbona, ampliar los horizontes de la razón. Esta tesis tuvo la calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario. Marcela no se ha quedado para ella con sus múltiples conocimientos, sino que les ha transmitido a través de una brillante docencia. Recién aprobada la oposición de técnicos de auditoría y contabilidad, comenzó a impartir clases de economía y derecho presupuestario en el CEF a otros compañeros que deseaban superar su misma oposición para ingresar en el Estado. Además del Centro de Estudios Financieros, ha dado conferencias de estas disciplinas en otras instituciones muy prestigiosas. Sus conocimientos filosóficos y teológicos los está transmitiendo en la actualidad en la Universidad a Distancia de Madrid y en la Universidad Católica de Ávila, donde imparte clases de teología católica y pedagogía y materias afines. Añadir a lo anterior su gran labor como investigadora, participando en distintos proyectos de investigación internacional y en distintos congresos, donde suele ser ponente de referencia. Ahora les facilitaré unas pinceladas de la personalidad y la humanidad de Marcela. Desde su entrada en el Centro de Estudios Financieros en el año 1989, fue una alumna muy singular y brillante. Por ello, aprobada la oposición, se le ofreció el puesto de profesora
por su gran capacidad de conexión con los compañeros y pronto se convirtió en una persona carismática de la docencia. Es capaz de compatibilizar el trabajo en economía y derecho presupuestario con los estudios filosóficos y teológicos que maneja con agilidad, como muy raramente había comprobado anteriormente en otras personas. Informarles que tiene un brillante expediente en todo lo que se ha propuesto. En síntesis, resaltar su capacidad de trabajo, polifacética en el mundo académico, pero muy ordenada en la vida personal, con una entrega absoluta a todo lo que hace. Ejemplo fue en la dedicación a sus padres cuando la vejez les convirtió en dependientes. Tiene total dedicación y entrega a sus alumnos y al tiempo es capaz de cumplir con rigor sus obligaciones con la administración del Estado. Creo que tiene un secreto para hacer tantas cosas y siempre perfectas, que su marido Santiago la apoya en todo lo que hace y siempre está a su lado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roque de las Heras, presidente de honor y fundador del Grupo Educativo Ciafodima. Continuamos con un invitado de última hora. Invitado estaba, pero no sabíamos don Dalmacio si iba a venir hasta el último momento, así que ya de entrada le puedo decir que le agradecemos que haya podido acercarse. Don Dalmacio Negro Pavón, autor de numerosas obras, es filósofo, historiador y catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo. También es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y ante todo, insisto, le agradecemos mucho que se haya desplazado hasta aquí. Como catedrático emérito queríamos preguntarle, y ya le cedo la palabra, ¿qué líneas de investigación académica considera prioritarias para esta fundación en relación con la obra de Ratzinger? Creo que está microfonado ya, sí, tiene derecho a la palabra. Buenas noches a todos. Disculpe que no me levante, pero eso es un poco... Faltaría más, don Dalmacio, por favor. Para mí. Estoy rejuveneciendo y tengo unos problemas ahí. Y bueno, en primer lugar, agradecer que se me haya invitado a participar en esta fundación, que me parece muy importante porque Ratzinger no es un teólogo. Es un gran pensador, unos grandes pensadores alemanes, de los pocos que hay recientemente, yo creo que es el mayor. Pero sobre todo tiene una importancia que a mí me parece fundamental en el curso de la historia de Occidente. Antes la cristiandad, yo creo que la cristiandad se podría recuperar, pero siguiendo un poco las orientaciones de Ratzinger. Toda cultura o civilización, la base, la clave, es siempre la religión que configura el ethos. Y la religión tiene su teología, llámese como se llame, en cualquier cultura o civilización. Me da lo mismo. En Europa, la teología era el primero de todos los saberes, hasta aproximadamente el Renacimiento. Luego empieza a ser destronada del primer rango por la metafísica. Empieza con el Estado la politización, que no es lo mismo que la secularización. La secularización es un concepto jurídico, la politización es un concepto mucho más amplio. Viene a ser la sustitución de la religión, dicho un poco simplistamente, por la ideología. Que esto culmina en la Revolución Francesa, donde las ideologías empiezan a sustituir a la religión. Hoy estamos bajo el imperio de las ideologías. Son las religiones actuales, religiones políticas actuales de la política. Ideologías que se basan en la utopía. La trascendencia, que es a lo que apunta la religión cristiana y la judía, a diferencia de las demás religiones, míticas o no míticas, es lo que ha ocurrido es eso, que la Revolución Francesa ha abolido
la Iglesia, o ha intentado abolir la Iglesia, ha intentado abolir la religión y la ha sustituido por la utopía. La utopía sustituye, como quería indicar antes, a la trascendencia. Vivimos en un mundo de utopías. Todas estas ideologías, por ejemplo, la woke, que es absurda, aberrante, disparatada, es una utopía. Utopía del género que sea, pero en fin, utopía. Utopía que quiere decir falta el sentido de la realidad, que hoy se vive en gran parte de la realidad. Y yo creo que Ratzinger ha puesto las cosas en su sitio, porque ha devuelto a la teología el primer rango entre los saberes, que es el que le corresponde en toda cultura o civilización, se llame teología, se llame como se llame, es siempre la primera, porque el hombre, aunque no se sea creyente, aunque no se, vive más allá del mismo. No, el hombre siempre tiene, si no esperanza, ilusión, siempre tiende al más allá. Creo que esto es lo fundamental y yo creo que que unos temas del trabajo de la Fundación podría ser tratar de restablecer el privado de la teología. Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias, don Dalmacio Negro Pavón. Esperemos no perder el sentido de la realidad, como dice usted. Me parece fundamental. Continuamos con don José Tomás Raga Gil, catedrático emérito en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Actualmente es director de la cátedra John Henry Newman en la Universidad Católica de Ávila y también ha sido director de la Fundación Pablo VI y rector de la Universidad CEU San Pablo. La pregunta que queríamos hacerle a don José Tomás es, desde su experiencia en la Complutense, ¿qué importancia le otorga la interdisciplinariedad en los proyectos que la Fundación Internacional Ratzinger podría impulsar? Adelante y tome la palabra. Un aplauso, por favor. Eminencia, presidentas, que sois dos las presidentas, rectores, queridos amigos todos. Yo no sé cómo empezar porque yo venía con una advertencia, posiblemente de quien está más cerca de mí, que es mi mujer siempre. Y lo primero que me dijo es, no hables demasiado. Conoce mi incontinencia verbal, con lo cual yo venía con unas notas dispuesto al respeto a ustedes, que efectivamente no fuera demasiado tediosa mi intervención. De todas formas, puedo prescindir de las notas con ese peligro, pero yo casi me voy... A mí la imagen fundamental dice, si tuviera que señalar algo del Papa Ratzinger, ¿qué diría? Primero, humildad. Aquello de que era el humilde servidor de la viña del Señor, lo practica en toda su vida. Entonces, junto a esa humildad, se manifiesta, o esa humildad llega a lo sublime al momento de la renuncia al papado. Como, y lo decía en mis letras, como un hombre de tanto podía renunciar al tanto con tan poco, con un simple mensaje. Permítanme que lea algo. En el momento en que vea que alguien mira el reloj, sé que me he pasado, pero el Santo Padre Benedicto XVI presenta su renuncia ante Dios y asimismo lo había comunicado a los hombres. De esa forma concluía casi 8 años de pontificado. Inquietud en unos, zozobra en otros, especulaciones acerca del porqué en los medios de comunicación
y sorpresa en todos. Y es que ante una humanidad sumida en una crisis de valores sin límite, donde el materialismo y sus secuaces invaden la conciencia de los hombres, donde la riqueza y el poder son los objetivos prioritarios, un aldabonazo sonaba en la sede de Pedro para anunciar que el Santo Padre, Benedicto XVI, comunicaba su renuncia al pontificado. De este modo tan sencillo, aquel al que miraban 1.200 millones de católicos en todo el mundo para seguir sus enseñanzas, y mucho más que no lo son para conocer sus documentos, alocuciones y, en definitiva, su doctrina. Es decir, en términos mundanos, el hombre más poderoso de la tierra renunciaba a todos sus atributos para retirarse, ahorrar y meditar. Decisión difícil de comprender desde el marco temporal, pero que tomada libre y responsablemente producía consternación respetuosa entre los católicos que momentáneamente nos encontrábamos con una iglesia de sede vacante, a la vez que se reaccionaba con admirada fascinación entre los alejados, porque en un mundo como el que vivimos no son frecuentes las renuncias a tanto, transmitidas además mediante un mensaje tan sencillo. Teólogo relevante que dejó semilla y recuerdo enaltecido en todo lugar por el que discurrieron sus pasos, las universidades de Freising, Múnich, Friburgo, Bonn, Münster, Tübingen y Ratisbona, donde nunca renunció al diálogo y a la discusión en la búsqueda de la verdad. Sería siempre paladín de lo que sus maestros depositaron en él y que él mismo se encargaría de desarrollar. Ahí está la semilla doctrinal de Martin Heidegger y de Karl Jaspers, y ahí están también las ardientes discusiones sin regateos ni cansancios con Hans Küng en su periodo de Tübingen. Ahí quedan los trabajos conjuntos con von Balthasar y con Lübeck, y con muchos otros con quienes fundaría en 1972 Comunio, esa federación de revistas científicas de teología que sigue hoy con gran difusión, publicándose en 17 lenguas para el bien del conocimiento y de su difusión generosa a todas las gentes. Defendió siempre la necesidad de abrirse al pensamiento de autores avanzados, incluso aunque estos hubieran tenido problemas con la jerarquía católica, como también a pensadores no católicos, especialmente protestantes. Manifestó en todo momento la necesidad de abrirse a un nuevo lenguaje que, partiendo del Evangelio, llegase a conectar existencialmente con las preocupaciones del hombre contemporáneo. El hombre contemporáneo, tiene sed, y si el manantial de la verdad revelada permanece cerrado, se saciará acudiendo a falsas fuentes de caudal efímero. Sus primeras palabras como sucesor de Pedro fueron expresivas de cómo iba a ser su pontificado. Son las de un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Si hubiera que destacar en dos palabras el mensaje doctrinal de ese simple y humilde trabajador de la viña del Señor, lo concretaría en el necesario encuentro entre fe y razón, que desarrollado por el tomismo se muestra ya en expresión formal más reciente en la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la verdad sobre sí mismo.
es difícil, si no imposible, admitir lo que tantas veces hemos oído, ese pretendido radicalismo que algunos atribuyen en Benedicto XVI, después de leer su libro Fe, Verdad y Tolerancia, el cristianismo y las religiones del mundo, donde claramente hay una apuesta firme por el pluralismo religioso y por el diálogo. Su pontificado fue una constante diferenciación entre el orden temporal y el orden espiritual, otorgando a cada uno lo que le es propio sin que un campo pueda invadir el otro. Su pontificado nos deja 3 grandes encíclicas que brillan con luz propia. La primera de ellas, la Deus Caritas Est, promulgada el día de la Natividad del Señor de 2005, toma su título de la primera epístola de San Juan. La encíclica es un texto virtuoso en la descripción del amor, con diferenciación entre el eros, amor sexual, y el ágape, amor incondicional, y el sentido de ambos que se fortalece cuando se encuentran con el logos, la palabra que es Dios. La segunda parte de la encíclica es de carácter práctico, mostrando la dimensión caritativa de la Iglesia como una expresión de amor. La segunda encíclica, la Spe Salvi, proclamada el 30 de noviembre de 2007, tiene su título tomado de la Epístola a los Romanos. Es el momento en que ha estallado la crisis económica, política y social, septiembre de 2007, por lo que ante un escenario de crisis internacionales, de conflictos bélicos, de terrorismo, de desigualdades económicas lacerantes, de problemas medioambientales, de desorden moral, de corrupción política, nos vemos en la tentación de caer en el pesimismo, de ignorar la virtud de la esperanza. Por ello, el texto de la encíclica presenta un horizonte esperanzador que nos muestra la razón para trabajar, a fin de hacer frente a tantos males como nos acechan. No son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna al hombre y al mundo, sino que es un Dios personal. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor, una persona. Y si conocemos a esa persona con letra mayúscula y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos materiales ya no es la última instancia. Ya no somos esclavos del universo y de sus leyes. Ahora somos libres. La tercera encíclica, y quizá tendría que hablarlo como un católico que se le ha ocurrido dedicarse al conocimiento económico, proclamada en la festividad de San Pedro de 2009, la Caritas in Veritate, es un gran texto desde la verdad trascendente al orden temporal. La acción del hombre debe estar dirigida a la consecución del desarrollo integral de la persona, de cada persona y de la humanidad entera. La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo en su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El amor, Caritas, es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse. Juan Pablo II había dicho a empeñarse. Es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, amor eterno y verdad absoluta. Es un texto interpelante que pone al cristiano de forma abierta ante su responsabilidad personal. Como católico economista diré, nunca nos lo habían dicho tan directo ni tan claro. La caridad es amor recibido y ofrecido, dice el Papa. Los hombres destinatarios del amor de Dios se convierten en sujetos de caridad
llamados a hacerse ellos mismos instrumento de la gracia para difundir la caridad de Dios y para tejer redes de caridad. Es un texto que aborda los problemas del mundo actual con una clara distinción entre instrumentos y actitudes, entre corto y largo plazo. Los instrumentos ni se salvan ni se condenan, son los hombres con sus actitudes quienes se identifican con el bien o con el mal. Valorar exclusivamente el corto plazo aboca al hombre a la mezquindad, mientras que fijar el objetivo en el fin último perseguido aporta grandeza ante los ojos de Dios. En la finura de criterio para diferenciar rasgos que en el orden temporal aparecen como próximos, es especialmente significativo el pasaje que distingue la caridad de la compasión o del sentimentalismo. Solo en la verdad, cito al Papa, solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Trabajó con intensidad en una nueva encíclica, ajeno a la posibilidad de renuncia a la sede pontificia, pues hasta que ésta se produjese, si es que se producía, era el llamado a conducir a la Iglesia por el camino de la fe, de la luz, sin titubeos ni concesiones a la fatiga o a cualquier otra circunstancia que no fuera el servicio a Dios y a la Iglesia, hasta concluir en un primer texto para su ulterior revisión. Sería el texto de la que hoy conocemos como Lumen Fidei. Así lo reconoce el Papa Francisco, el cual, refiriéndose a su predecesor Benedicto XVI, dice, cito, él había ya completado prácticamente una primera redacción de esta carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y en la fraternidad de Cristo asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones. Su renuncia no puede menos de infundir respeto, admiración y veneración a su grandeza. Su cruz, que sin duda la tuvo, se haría realidad en el proceso de reflexión. El micrófono. Se consumió la batería. Déjalo, si ya no queda nada. Se consumió la batería. Es que Antonio me conocía de cuando yo era patrono de esta casa. Entonces no pasaba eso. Muchas gracias. Ahora con pilas nuevas. Estaba hablando de la cita del Papa Francisco sobre la Lumen Fidei, tal como la entregó Benedicto XVI. Él había ya completado prácticamente una primera redacción de esta carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y en la fraternidad de Cristo asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones. Su renuncia no puede menos de infundir respeto, admiración y veneración a su grandeza. Su cruz, que sin duda la tuvo, se haría realidad en el proceso de reflexión que le llevó libremente a tan compleja y ardua decisión. Cuántas horas de conversación con Dios en busca de una respuesta a sus cuestiones fundamentales. Al puedo, debo. Solo a Él tenía que rendir cuentas y solo a Él exponer los motivos que le llevaban a una decisión. Es toda una lección elocuente para un mundo ávido de poder, de relevancia, de prestigio, de riquezas.
Atrás quedan el papamóvil, los aviones, los homenajes multitudinarios a su pontificia persona, que se verán sustituidos por largas horas de reflexión, de meditación, de rezos y plegarias. Un mensaje de ejemplaridad quedará para siempre grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Una invitación al desprendimiento a fin de aligerar nuestra carga, pues esta es una rémora para hacer realidad nuestro proyecto de vida, el encuentro con Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Tomás Ragagil, por sus palabras. Vamos a cerrar la ronda de intervenciones de los vocales del patronato con doña Sara Gallardo González, que es doctora en Filosofía y docente en la Universidad Católica de Ávila. Es miembro de la Neue Schulekreis, no sé si lo he pronunciado bien, el círculo de estudiantes de la nueva escuela Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Y doña Sara es también directora de la Cátedra de Estudios sobre la Mujer en la Universidad Católica de Ávila. Así pues, ante todo, bienvenida, Sara. La pregunta con la que terminamos para nuestra última ponente, nuestra última interviniente es, siendo miembro de esta Neue Schulekreis, ¿cómo cree que la Fundación puede fomentar el interés de las nuevas generaciones por el legado intelectual de Joseph Ratzinger? Adelante. Un aplauso. Buenas noches a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la presidenta de la Fundación que se presenta, a la presidenta de la Fundación Universitaria Española, a todos los miembros de la mesa, un saludo muy cordial a todos los patronos y a todos ustedes que han querido estar presentes en esta presentación española de la Fundación, que es una iniciativa, bueno, yo creo que de Marcela evidentemente, pero del Espíritu Santo. Y respondiendo a la pregunta, bueno, este es un final que sin duda simpático, ¿no? Después de las personas que me han precedido, pues que me hayan dado a mí la palabra, pero querría simplemente decir un par de reflexiones de lo que creo que desde la perspectiva que he podido yo tener como miembro del nuevo círculo de discípulos de Ratzinger puede aportar, o creemos que puede aportar, la nueva fundación que se presenta aquí en España esta noche. He tenido la ocasión de conocer personalmente a varios, no todos están ya vivos, de los discípulos personales que hicieron la tesis doctoral o fueron estudiantes del profesor Ratzinger. Todavía hay algunos que viven y con los que compartimos algunos proyectos. Y si hay algo que llamaba la atención y que ellos nos han manifestado y expresado en las jornadas de estudio que hemos compartido, hacemos un encuentro anual en Roma porque hasta que el Papa dejó de ser Papa y pasó a ser emérito, ese encuentro se tenía en torno a él y el Papa participaba. Todos los doctorandos tenían encuentros con el Papa, con el profesor Ratzinger. Él habla de ello en distintas ocasiones, que la búsqueda de la verdad era algo compartido y que todos podíamos aprender unos de otros. Y creía que ese compartir entre los doctorandos era algo que formaba y que ayudaba. Cuando ya él es nombrado obispo, sus discípulos no quieren prescindir de esos encuentros tan enriquecedores y evidentemente su persona seguía imantando a todos ellos, hasta el punto de que cuentan experiencias preciosas de cómo, por ejemplo, alguno de sus asistentes en la época terriblemente convulsa de la Universidad de Tubinga, siendo seminarista, pues vivió una profunda crisis personal, crisis de fe, hasta poner en duda pues si era verdad lo que estaba creyendo, y compartía ese testimonio muy personal con todos nosotros, que en una ocasión él pues se retiró a una iglesia para pedir a Dios ayuda en esas oscuridades que estaba viviendo como joven seminarista. Y en un lugar muy discreto de la iglesia estaba él rezando cuando de repente vio pasar a alguien
que no le veía a él, y era el profesor Ratzinger, que entró en la iglesia y se colocó en un lugar también discreto haciendo oración. Y después de este momento de oración se acercó a un confesionario y se fue a confesar. Y entonces contaba este asistente suyo, dice que en ese momento él recibió una gracia especial. Dice, esto es realmente lo que a mí me falta. Tengo que buscar la verdad desde la gracia de los sacramentos. Desde ese momento volví a confesarse de forma regular, siguiendo el ejemplo de un maestro que no solo enseñaba teología en la clase, sino que la enseñaba también a través de todos los gestos de su vida. Los discípulos, que todavía siguen reuniéndose, se han reunido en torno a su persona porque han experimentado junto a él la maravillosa forma de entender la teología en un diálogo donde él ha sabido acoger formas de pensar distintas para ponerlas en diálogo en la búsqueda de la verdad. Cuando él conoció ya como papa que había un grupo de jóvenes teólogos, en principio en torno a la Universidad de Múnich, que estaban muy interesados por su obra, celebró la iniciativa y alentó lo que entonces se estaba fraguando, que era el principio del nuevo círculo de discípulos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El primer presidente, el profesor Christoph Olli, actualmente rector de la Universidad, la Facultad de Teología Católica de Colonia, se reunió con él personalmente y ese fue el inicio, la fragua de una continuidad para seguir estudiando su obra desde el mundo académico, básicamente. Y eso es lo que yo creo que esta fundación está llamada a hacer, a darle un carácter más internacional. El nuevo círculo de discípulos aglutina a investigadores, doctorandos o habilitandos que están presentes en distintas universidades o en instituciones de formación de la Iglesia Católica, tanto en Alemania, donde es el grupo más numeroso, como también en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Chile, Nigeria y otros países. Pero, sin duda ninguna, la Fundación tiene una posibilidad de expandir la obra de divulgación, de investigación, de conocimiento de la obra escrita del profesor, el prefecto, nuestro querido Papa Benedicto XVI. Él, como ustedes habrán leído, decía en una ocasión que la verdad no puede imponerse y por eso él escribía libros. Él quiere seguir manteniendo con nuestro mundo un diálogo en la búsqueda de la verdad, donde todos pueden ser interlocutores. No hace falta tener fe para entrar en diálogo con él, como decía Vargas Llosa, es uno de los intelectuales que más respeto inspira al no creyente y que mejor entiende la posición del no creyente, como muy bien decía el cardenal. Pues a esto nos invita también la Fundación a dejarnos regalar por la obra, por el acompañamiento que en la búsqueda de la verdad se puede hacer a través de la investigación, también de la oración, también de la lectura meditada de este legado de que esperamos que sea efectivamente futuro doctor de la Iglesia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doña Sara, por sus palabras. Para terminar, para cerrar de forma solemne este acto de inauguración, la Fundación ha querido ofrecernos una breve intervención musical a cargo de Paz Grosso de la Lama y Ana de la Rampiñar, que son primera y segunda voz, y a cargo del pianista y compositor Francisco Javier Moreno López, a los que por favor pido un aplauso para que nos acompañen. Of her there was a secret chord that David played and it pleased the Lord.
but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls, major lift, baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair. From your lips she drew them, hallelujah, 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 hallelujah. There was a time you let me know what's really going on below, but now you never show to me, do ya? Remember when I moved to you, the holy dove she was moving to. Every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Es que ya lo sabía yo, digo, si nos ponemos... Bueno, pues como decía, muchísimas gracias a los tres, a Francisco Javier, a Paz Grosso de la Lama y a Ana de la Herrán Piñar, que se me había olvidado mencionarlo, es además inspectora de Hacienda del Estado y presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Casi nada. Me disculpe, Ana, ahora mismo le pediré perdón en persona. Con su actuación damos por concluido el acto de presentación en España de la Fundación Internacional Ratzinger, a la que deseamos larga vida y prosperidad. Gracias a todos por su asistencia, en especial a nuestros distinguidos ponentes, y muy buenas noches a todos.